Es un gusto tenerles nuevamente con nosotros esta noche. Como cada miércoles en la noche tenemos nuestra reunión de grupo de apoyo a la lactancia. Para nosotros es un placer otra vez juntarnos en torno a este tema tan importante que es la nutrición y la alimentación de nuestros bebés y nuestras madres desde el nacimiento. Hoy tenemos el gusto de trabajar con dos colegas de un área que empezamos a incursionar hace un tiempo, que es la musicoterapia. Y nos agrada muchísimo poder tener el gusto de contar con estos excelentes profesionales en esa línea nueva, que es la terapia musical, y que realmente cada vez vamos a encontrarnos, que tenemos muchos más vínculos con ellos. Que quería empezar un poco contándoles un poquito de la temática de ahora. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, nuestro grupo de hoy lo hemos llamado El arte de nutrir, nanas, ritmos y apego seguro. Un tema que nos convoca hoy para hablar sobre cómo la terapia musical incide en la alimentación de nuestros bebés y también cómo ayuda para que nuestras mamás estén en una condición que les haga sentir un poco menos estresadas y con mayor producción de leche. Contamos con como facilitadores esta noche con la doctora Carolina Endara y con el magíster Esteban Simbaña. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Em, Déjame presentarles un ratito. En realidad, los dos son excelentes profesionales. La doctora Endara es psicóloga educativa de la Universidad Católica y máster en pedagogía en investigación musical de la Universidad de Cuenca, con un doctorado en Alemania en rehabilitación y musicoterapia. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y Esteban Simbaña es músico, flautista, compositor y musicoterapeuta, que obtuvo una beca de la Universidad de San Francisco, donde culminó sus estudios de licenciatura en ejecución musical y composición, y tiene un máster en musicoterapia en la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, el placer es nuestro de tenerles con nosotros. Nos encanta que podemos hablar de un tema que está vinculado a la lactancia, pero que tal vez bien distinto de los que hemos abordado en otras sesiones anteriores. Así que les dejo con Carolina y Esteban, si pudieran hacer una introducción breve y pues empezar un poquito a contarnos acerca de este tema tan importante. Carolina, si quisieras empezar. Con todo gusto. ¿Me escuchan? ¿Me ven ahí? Una buena noche con todos, con todas. Gracias por darse cita esta noche con un tema tan lindo y agradeciendo mucho la invitación a las colegas que hacen esto posible. Gracias por impulsar estos temas que me parece que van de la mano, ¿no es cierto? La lactancia no es un hecho aislado, no es una actividad aislada de la nutrición maternal, de la parte afectiva. Es un conjunto de beneficios que nos trae la lactancia y qué bonito que lo podamos en esta ocasión asociar y profundizar un poco más con la relación que esto tiene con la música y cómo nos conecta o cómo nos vincula, cómo nos vinculamos naturalmente a través de la música. Muchas gracias por esa presentación. También quiero agradecer a Esteban por acompañarnos esta noche y esperamos que sea de su agrado y de su necesidad y que podamos llevarnos a casa cosas que podamos poner en práctica de manera inmediata. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carolina. Esteban. Sí, primero agradecer la apertura, la oportunidad de exponer un poquito y de hablar de esto que tanto me apasiona a mí, que es la música y también de cómo conectar con el ser humano y eso es muy importante, sobre todo con los recién nacidos. Así que es un gusto agradecer a Von Balsic
por la invitación, a Stephanie también, y también escuchar a Carolina, que las dos o poquitas veces que los hemos visto siempre me ha llenado mucho de su sabiduría y todo eso conocimiento, que es lindo poder expresarlo y compartirlo para seguir creando y haciendo cosas que ayuden a la sociedad. Muchas gracias. Continúen, por favor. Gracias. ¿Quieres compartir tu pantalla? Pues puedes. ¿Sí? ¿Arranco yo? Sí, por favor. Ok, ya les voy a compartir. Ok. Bueno, quiero empezar este breve taller virtual de alguna manera poniéndoles en contexto que lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene mucho que ver con ciertos conceptos de cómo se construyen estas habilidades musicales o este desarrollo musical, cómo se lo concibe desde la educación, pero sobre todo hoy con el marco y el paraguas tan bonito que nos cobija de la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia, enfocarlo también a los efectos terapéuticos que podemos encontrar en la música, ¿no? Entonces, un poco con esa mirada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estimular o educar musicalmente en esta etapa tan sensible del desarrollo, del neurodesarrollo infantil, que es la primera infancia? Más que nada porque la música está demostrado plenamente que nos ayuda y contribuye en el desarrollo general en todas las áreas de todos los seres humanos de una manera universal y con una visión evolutiva. O sea que la música ha jugado un papel importante en la evolución de la especie humana desde que existe, desde hace muchísimos, muchísimos millones de años, en la evolución para que podamos vincularnos con los bebés principalmente. Entonces es en esa relación de la madre o del cuidador con los bebés, con los niños, donde evolutivamente desarrollamos este mecanismo que ya vamos a ver, se origina en las pequeñas cositas que podrían parecer no musicales, pero que efectivamente son los inicios de la música o del comportamiento musical en los seres humanos. Y por eso es que lo hablamos de que ocurre de manera universal. No hay cultura que no tenga música y no hay cultura o tradición en la que las familias o en el seno de la madre y el hijo no exista un comportamiento musical. Como les digo, vamos a ir viendo en qué consiste. No significa que somos músicos profesionales, eh, que hemos cursado todo un conservatorio. No, no me refiero a la formación estricta o formal académica de la música, sino a ese comportamiento instintivo que tenemos los seres humanos para utilizar el sonido, el ritmo, el movimiento en pro de generar una conexión humana con otro individuo y que no ocurre solamente en el contexto de la infancia, sino también que ocurre esto en el contexto de las relaciones humanas a lo largo de la vida, también en la relación como adultos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto es súper importante en la etapa de la lactancia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues no hay que analizarlo tanto, porque en realidad es una actividad humana por naturaleza. El tema es que a veces las artes o la música se lo concibió desde una esfera tan ajena a nuestra naturaleza que en ciertas culturas incluso solamente aquel que es músico probado y comprobado puede hacer música. Y eso es muy ajeno a nuestra cultura y está muy lejos de beneficiarnos porque en realidad tenemos que devolverle ese componente a la cultura nuestra de que la música es una actividad cotidiana, es una actividad que nos acompaña todo el tiempo desde el inicio de nuestra vida hasta el final, porque también nos despiden con música en un funeral, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de como las bases, bueno, sí podemos hablar de que una base fundamental es el canto,
el ritmo, la expresión corporal, todo aquello que hago, que gesticulo con mi cuerpo, y que la creación, la apreciación, esa exploración de instrumentos musicales, cuando son de fácil manejo para los niños y cuando también el movimiento va acorde a las capacidades naturales de los niños, eso es lo que nos posibilita hacer música entre todos de una manera más viva, más creativa, o sea, con un componente más auténtico, ¿no es cierto? No tan dirigido, no tan estructurado. Entonces, el objetivo es estimular adecuadamente el desarrollo físico, cognitivo, social, emocional, individual de los niños y niñas en estas etapas, pero siempre respetando el desarrollo evolutivo, no imponiendo, no exagerando, no con esta idea de que tengo que hacerlo, sino que ya la música lo hace por sí sola. Entonces hay que disfrutarlo más de alguna manera y que esto se puede hacer a través de la música para favorecer la conexión con los padres y los cuidadores, con los bebés o con los niños, ¿no? En general. De este modo, lo que tratamos es de contribuir a un sentido más bien de pertenencia, ¿no es cierto? De familia, de conexión, de identidad, porque lo trabajamos con, bueno, ahora en esta época globalizada eh, podemos encontrar una cantidad de música que pertenece a otras culturas o que se ha modificado, se ha fusionado, pero es como traer el mundo a la experiencia del niño o del bebé y generar esta comunidad de aprendizaje intercultural con un sentido de que también tenemos nuestra propia identidad. Entonces, algunos conceptos básicos para, para revisar a profundidad el tema musical. Bueno, cualquier acercamiento que hacemos con bebés, con niños, siempre va a partir de la filosofía basada en el respeto. Como les decía, el respeto fundamental a que no vamos a presionar, a exigir un desarrollo para el cual el niño no está preparado, ¿no es cierto? Vamos a respetar las etapas de desarrollo de cada niño. También se trabaja con bloques musicales, que lo vamos a ver en qué consiste, y esto como para que ustedes tengan una pauta de cuando quieran trabajarlo, recuerden solamente ciertas anclas que pueden, a las que pueden recurrir para que se les haga más fácil este ejercicio, ¿no? Saber que vamos siempre a partir justamente de esa diversidad, de esa cantidad de recursos musicales que ahora están disponibles para enseñar el mundo y la cultura a los niños. Es un mundo muy rico y cada uno de estos elementos, cada uno de estos recursos trae consigo algo muy particular, ¿no es cierto? La música africana nos trae el ritmo, a lo mejor la tradición europea nos trae muchas melodías muy ricas, armonías muy bonitas. Entonces, como saber aprovechar estos recursos, esta diversidad de recursos enfocado a lo que quiero desarrollar y o a lo que me gusta también, ¿sí? Y también unas consideraciones para que este acercamiento sea o se considere adecuado dentro del marco de la estimulación adecuada y saber que siempre hay como un currículo emergente, o sea, que no hay nada escrito en piedra en estas recomendaciones o en lo que las madres intuitivamente quieren hacer, porque siempre va a depender del estado de ánimo del bebé, del estado de salud de la mamá, de la hora del día, del ritual o la rutina que estamos trabajando en ese momento, ¿sí? Tiene que ser flexible y esto va a emerger. Entonces, entre más recursos tenemos, digamos que es más flexible y más opciones tenemos, ¿cierto? Para utilizar una canción, para utilizar una rima, para hacer un movimiento, dependiendo del contexto en el que estamos con el bebé o el niño y que esto ya en educación significa que a lo mejor tenemos que replantearnos la planificación microcurricular con los niños y como siempre centrarlo en ellos, no en nosotros como adultos, ya cuando hablamos de educación, ¿no? También saber que estamos hablando de que vamos a abarcar algunos principios, lo que les mencionaba, el respeto al desarrollo integral, em, por ello, estimular adecuadamente el desarrollo quería contemplar que podamos estimular lo físico, lo cognitivo, lo social, lo emocional y no quedarnos solamente con una de estas aristas o estas áreas para trabajarla, porque entonces no estaríamos equilibrando lo que se considera desarrollo integral. Y
que lo hagamos con esta visión integral es una condición importante cuando trabajamos en estas edades. A eso se refiere la filosofía del respeto, ¿no? Otros principios también que vamos a integrar un modelo de comportamiento. Vamos a ver cómo esto es posible. Cuando respetamos el turno, cuando dejamos una pausa, cuando compartimos los instrumentos, por ejemplo, cuando estamos con otros bebés y lo hacemos entre varios niños, estamos integrando un modelo de comportamiento social también. Cuando yo canto sin que me dé vergüenza, por ejemplo, cuando me atrevo a ser creativa con los instrumentos, estoy modelando un comportamiento. Para esto debemos establecer un principio de seguridad, de confianza. Y cuando ya hablamos de educación, bueno, aquí cuando se trabaja con un currículo, se habla de que es un plan de aprendizaje que incluye todo, pero que está centrado en las conexiones y las relaciones. No es lo importante lo que se aprende, sino el cómo y el para qué se aprende y el proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Entonces aquí el principio es que el rol del adulto es de facilitador, es un punto de apoyo y que el adulto es quien planifica los ambientes, ¿no es cierto? Si voy a centrarme en el momento de la lactancia, puedo preparar ese espacio y ese momento para que se sienta seguro, para que mi socio me lleve a ese momento con un ambiente adecuado. Que el acercamiento tiene que ser lúdico, inevitablemente. La música tiene esta característica o esta cualidad y se desarrolló a través de los años y de la evolución, como les mencionaba, justamente para poder reducir el estrés de las madres al tener que cuidar de un ser humano tan pequeñito y que necesita o demanda tanta atención porque en relación con otras especies es como prematuro, ¿no es cierto? En la especie humana, un mamífero que nace a los 9 meses de estar en el vientre, cuando sale no está listo para hacer absolutamente nada solo. Otros mamíferos sí, a los pocos minutos pueden caminar, pueden oler, pueden buscar la comida a los pocos días o así. En los seres humanos no. Entonces, la música se desarrolló como una estrategia o un mecanismo para que esa relación se fortalezca y para que la madre pueda engancharse con la maternidad y lo mismo una comunidad entera puede engancharse con esos momentos que son difíciles, pero que también nos acercan a este nuevo individuo, a este nuevo ser humano con una dulzura, con una ternura que se le dota a la música a través de la voz, a través de los movimientos. Entonces nunca le vamos a sacudir, ¿no es cierto?, a un bebé o a gritar, porque esa no es la manera en que nosotros nos vamos a relajar tampoco, sino que intuitivamente lo vamos a hacer con un tono de voz más suave, a lo mejor subiendo unos cuantos tonos nuestra voz natural, porque eso es lo que los niños prefieren y lo vamos a ver. Entonces, el acercamiento tiene que ser como de juego, en son de juego, siempre lúdico, y vamos a mencionar estas 5 actividades claves que las vamos a revisar luego, que son fundamentales, con una construcción de bloques musicales también, que el paralelo del origen del lenguaje está en la música, justamente porque trabajamos estos bloques musicales y al hacerlo siempre vamos a estar estimulando el componente lingüístico. Y tenemos algunos autores que nos han ayudado para consolidar metodologías o aprender mucho más de cómo facilitar esa propuesta ya con los niños, ¿no? Considerar, como les decía, que hay una diversidad y riqueza de recursos musicales, que hay tanta música y de tanta música podemos sacar tanto provecho, ¿sí? Pero también hay recursos que no solo son sonoros, también hay recursos visuales, por ejemplo, cuando ya los niños se exponen a un contexto intercultural, la música viene acompañada de un ritual, de una vestimenta, de olores, de comida, de tantas cosas, entonces esa experiencia se nutre. Y ahora sí nos vamos a centrar en el poder de la música, lo que les decía, que ahora sabemos y gracias a todos los avances tecnológicos en lo que es imagenología del cerebro, podemos ver mejor, podemos comprender mejor el funcionamiento, la activación de las diferentes áreas del cerebro, que cuando
ocurre una actividad musical, cuando se está experimentando una actividad musical, se encienden, digamos, muchísimas áreas del cerebro, sobre todo para quienes son músicos, intérpretes, instrumentistas, cantantes, compositores. Es como un factor que le protege al cerebro hacer música porque siempre está en actividad. De hecho, no se registra eh, casos de Alzheimer en músicos en gran medida porque el cerebro siempre está activo, ¿verdad? Es una forma de protegerle al cerebro. Es como hacer ejercicio para el cuerpo, para la mente también, a la vez de que siempre está conectado el cuerpo con la mente, porque tengo que coordinar para bailar, tengo que coordinar para tocar un instrumento, y por lo tanto voy a activar siempre todas las áreas, la memoria, el lenguaje, el movimiento, el reconocimiento auditivo, a lo mejor también el lenguaje, ¿no es cierto?, las palabras, y todo eso tiene un impacto en el desarrollo de todo el niño. No ocurre solo con los adultos, ocurre desde edades tempranas, cuando aprovechamos la música, aprovechamos el poder que tiene y permitimos que haga su magia en el desarrollo infantil. Vamos a hablar un poco de sus beneficios, ¿no es cierto?, de cómo impacta en estas áreas. Y yo les voy a pedir que si alguien tiene alguna pregunta, siempre puede abrir su micrófono y comentarlo, porque la idea es que participemos. Igual haré una pausa para ciertos cortes para conocer un poco más de su experiencia o a qué les suena esto, cómo lo podemos aplicar. Pero en general, hablamos de muchos beneficios en el desarrollo a través de la música, porque impacta el área cognitiva, evidentemente. Por eso también se lo trabaja en musicoterapia, en recuperación, por ejemplo, de la memoria, en pacientes que tienen dificultades cognitivas. Hay muchos niños que aprenden matemáticas a través de la música, que mejoran la parte lingüística a través de la música, etcétera. Entonces, sí tiene un componente bastante terapéutico. En la parte física, ni se diga, ¿no es cierto? Si bailamos desde niños, tenemos mejor coordinación, tenemos mejor equilibrio. Si nos acurrucan y nos balancean desde pequeños con al ritmo de la música, lógicamente vamos a tener también una mejor percepción del espacio, cuando ya me muevo, cuando ya bailo, cuando levanto mis brazos, cuando utilizo un pañuelo, etcétera, ¿no? Y en la parte socioemocional, fundamentalmente, a veces los educadores descuidan este pequeño aspecto, pero en realidad, si nos ponemos a pensar nosotros como ecuatorianos, ¿para qué utilizamos la música? ¿Cuándo utilizamos la música? En los cumpleaños, en las bodas, en las fiestas, en los funerales. Es esa, es ese elemento que hace que socialmente nos compactemos a veces y también bajemos un poco la guardia y permitamos que las emociones florezcan o afloren con facilidad, tanto como si es para algo que nos entristece, como la música ecuatoriana, ¿no es cierto?, que es bastante melancólica por nuestra herencia cultural, histórica, diría yo, y tanto como para si vamos a festejar y queremos ese regocijo, esa algarabía de poder compartir eso con nuestros seres queridos. Entonces, para bajar la guardia socialmente, nosotros utilizamos la música en todo lado y por eso tiene un componente social tan fuerte. Por eso es que lo utilizamos en la lactancia, porque si la lactancia ya es ese espacio maravilloso donde conectamos, si le añadimos este pequeño ingrediente, eso se, se multiplica, ese efecto se multiplica, digámoslo así. Vamos a hablar ahora y aquí voy a hacer una breve pausa, a ver, quiero escucharles a ustedes, verles a ustedes. Y hasta aquí que me comenten si han tenido alguna experiencia o algo que me quieran contar en relación a lo que hemos visto por el momento. Reacciones de sus niños, preferencias, cualquier comentario es bienvenido. Sí, yo quería hacerte más vale una consulta, porque yo decía como hablando de la música y la lactancia materna, que pues beneficios, ahora que muchas mamás tal vez nos escuchan, ¿qué beneficios ellas tendrían cuando están amamantando con la música, con la terapia musical? ¿Cuáles serían los beneficios que ellas podrían esperar de esta terapia con esto, con esta nueva, digamos, Mientras están dando de lactar.
Ajá. Bueno, pues en primer lugar, que pasa de ser una tarea monótona o una tarea organizada, ¿no es cierto? Que sabemos que tenemos que cumplir. Lo primero que vamos a sentir, dependiendo de la música que empleemos, siempre la recomendación es que sea una música que le guste a la madre. Porque si la madre está de buen ánimo, ese momento va a ser más satisfactorio para ella y para el bebé. Esa sensación que se transmite no solamente directamente a través de la leche materna, que va con todos sus fluidos y sus hormonas, ¿no es cierto? Sino también en ese momento de la mirada, del movimiento, de fusionarnos con el otro en la lactancia. Sabemos ya por un montón de fuentes que la lactancia tiene sus beneficios per se, o sea, es indispensable que ese periodo, ese tiempo, la lactancia se dé para que tengamos un mejor desarrollo del niño. Si a eso le sumamos la música, como les decía, es como que pusiéramos un aditivo adicional a todo esto y ese momento se vuelva mágico para el bebé, inolvidable para el bebé, se marca una rutina con un componente novedoso, con un componente que es especial y es único para el vínculo que se genera entre la madre y el hijo. Entonces yo creo que es una oportunidad valiosísima para poder disfrutar de eso. ¿Cómo eso se puede ver en la práctica? Puede variar muchísimo. Puedo querer cantar, puedo querer sentarme, puedo querer escuchar música y relajarme mientras estoy dando de lactar. Puedo querer caminar y moverme, ya depende de las madres y de las circunstancias, pero lo que yo sí les sugiero es que generen un ritual alrededor de eso, que sea ese momento especial donde no estoy a las carreras, no estoy al apuro, sino que es un momento de conexión única entre mi hijo y yo, y que ese momento no se repite. Y recuerden que cada vez van a ser menos los momentos de lactancia, ¿no es cierto? No les vamos a dar de lactar para siempre, pero en cambio el vínculo musical sí nos va a quedar. Eso se queda en la memoria emocional. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué recuerdo esto? O esto me trae tantos recuerdos de esta canción, una melodía, un baile. ¿Por qué no se va? Pues porque se queda Ujú. anclada en una parte del cerebro que es el sistema límbico donde están todas las emociones. Y esos circuitos que se hacen de, esta canción tiene esta letra, mi mamá me sonríe, todo eso se va vinculando con la felicidad que siento en ese momento. Esa emoción le ancla al cerebro en esa experiencia y se queda en la memoria emocional. Es por eso que podemos utilizar este espacio para fortalecer ese vínculo. No sé Muchas si alguien más tiene gracias. una pregunta. Sabes que nosotros ahora hemos estado trabajando bastante tiempo ya con el apoyo de ustedes en el hospital y también encuentro como que hay una conexión con estos bebés nuestros de la unidad de cuidado intensivo neonatal, que son tan pequeños, que tienen tantas condiciones diferentes que los niños que nacen de término, que nacen, pues, que no han requerido ningún tipo de hospitalización y en verdad a veces pasa que pues no pueden amamantar los bebés, tienen dificultades por su mismo prematurez y muchos de los niños logramos que se conecten con su mamá gracias a la música. Así que eso ha sido como un despertar de esta estrategia nueva en un servicio que nunca lo había tenido y pues nos encanta, nos parece algo que podemos compartir con otros servicios, hacerlo también. Si somos los primeros o no, no sé, pero realmente sentimos que ha sido una excelente estrategia para nuestras madres y nuestros bebés, como que también exploramos emociones que se afloran porque a veces no sé, no hay el espacio, no hay el momento para decir lo que estás sintiendo. Y este momento que escuchamos música es como que baja la tensión, como tú mencionaste, y tal vez estamos también como más frágiles, pero a la misma vez esa sensibilidad permite desahogarte. Ah, no, mire, sí, pensábamos que esta mamá se sentía muy bien, pero en realidad está abrumada.
¿no? Y pues creo que saber que esta mamá está así y poder compartir con ella este momento le ayuda a ella y a nosotros, ¿no? Hacer sentir que más allá del tratamiento, la terapia médica, eh, pues es muy importante vincular con su sentir, ¿no? Eso, no sé, Mónica también quería comentar algo y está con la mano levantada. Sigue. Sí, buenas noches. Una experiencia que ahora la recuerdo. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, no le puse música mientras estaba adentro, sino que le ponía los sonidos de las ballenas. Y pasaba el tiempo y mi hija se volvió bióloga marina y es un sonido, o sea, el sonido de las ballenas y ellas son uno solo, a tal punto que ahora está creando música con el sonido de las ballenas y con Hermoso. una comunidad. Entonces es tan increíble ese unirse a lo que escuchó durante 4 o 5 meses, creo yo, y después del parto yo seguía, por supuesto, poniéndole el mismo sonido porque sabía que eso era como lo de siempre, su rutina, lo que conocía, lo que era Eda. Y miren, ahora pues el sonido de las ballenas y Eda siguen unidas. Eso. Qué hermoso Hermoso. testimonio. Sí, eso tiene muchísimo sentido porque los sonidos son frecuencias y las frecuencias que emiten las ballenas son poderosísimas y cada vez estamos descubriendo más y más los beneficios de este tipo de exposición. Quiero volver a lo que mencionaba también antes, que en los espacios, por ejemplo, de los cuidados intensivos o de cuidados postnatales, existe muchísimo más estrés de parte del bebé por todo lo que está enfrentando. Entonces, con mayor razón, se debe generar estos espacios de conexión, porque ¿cuál es la hormona que secretamos para conectarnos entre seres humanos? No hablo solo de madres a hijos, es la oxitocina. Y la oxitocina es lo que en ese momento le protege y le sostiene a la madre y al bebé. Entonces, ese es el momento ideal, como decían, para aflorar estas emociones que surgen, que en ese espacio es como que están protegidos, digamos, por un momento. Y si esos rituales se dan de manera ordenada y también paulatina o secuencial, eso es lo que se genera en el bebé, la seguridad de que ya va a llegar el momento en que soy sostenido o de que viene el momento de lactar y me conecto con mi mamá, me fusiono, me hago uno solo. Y mi mamá también puede descargarse ahí. Entonces, como les digo, el beneficio es para los dos, en los dos sentidos. Y no me sorprende que tu hija haya desarrollado ese gusto, porque como les decía, esto se ancla en la memoria, no se ancla exactamente qué canción me ponían, sino lo que yo sentía en ese momento. Y uno siempre va a querer volver a ese momento. Y cuando hablamos en psicología del apego seguro, ¿no es cierto? De estas personalidades o de esta construcción de adultos que vamos haciendo poco a poco sobre la base de algo, esto es un cimiento. Tener un espacio de lactancia seguro, donde yo sé que le voy a ver a mi mamá varias veces al día y nos vamos a conectar y nos vamos a olvidar del mundo, de todas nuestras penas, ¿no es cierto? De la mamá y del bebé, cuando yo tengo esa certeza de que siempre voy a volver a ese espacio y que después cuando se acaba la lactancia voy a seguir generando nuevos espacios, mi cerebro sabe que yo puedo recurrir a ese momento y por eso la música cuando somos adultos nos da ese confort, cuando ya no está ligado a una persona, sino a una memoria incluso a veces colectiva, todo lo que hacíamos en conjunto. ¿Quién no recuerda las salidas entre amigas, las canciones que se coreaban? Por eso la gente va a conciertos una y otra vez. Es para volver a vivir eso. Es porque eso nos devuelve el confort y la oxitocina que generamos y que se queda anclada en nuestra memoria. ¿Ya? Un poco va por ahí la situación. ¿Alguien más tenía alguna inquietud? Y si no, puedo continuar, ¿verdad? No, Eh, solo para acotar lo que preguntaba la doc de cuáles son este tipo de beneficios que los trabajamos, de hecho, con nuestro querido Esteban y la doc.
es justo poderles también ayudar a que la mami pueda, tanto en el proceso de, no sé cómo decirlo, de indicarles cómo darles de lactar y ayudarles a que eso lo hagan a través también de su voz, ¿no? Porque tenemos el hecho de las neuronas de espejo, perdón, que es como cuando los niños aprenden a hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aprenden? Digo, mamá, mamá, y entonces el niño lo repite. Entonces, lo mismo hacemos en el proceso de la lactancia. Entonces, ¿cómo hacemos? A un nivel de un pulso, sí, que como nuestro corazón está pum, 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 pum. Relajamos obviamente a mamá que esté un poco tranquila porque hay muchas máquinas, hay muchas cosas del estrés de las cosas muy rápidas también en un hospital y decirle, a ver, mami, vamos, mientras la doctora Rocío, por ejemplo, les indica cómo tiene que estar el pezón, cómo tiene que estar el pecho, entonces, claro, ya empieza la música a relajar, le acompañamos a la mamá y hacemos el sonido de la succión. Entonces, el sonido de la succión también nos ayuda a que pueda también haber este vínculo y explicarle a mamá, ¿no? O sea, el niño recién nacido, sobre todo prematuros, que es con lo que más trabajamos, está aprendiendo y entonces va a aprender de una mejor manera por esta conexión que hizo ya desde el vientre materno, ¿no? Escuchó todo el tiempo directo su voz, porque la voz de la madre es directa. Entonces, eso nomás para que las mamis puedan entender cuál es el otro beneficio, que van a lograr que el niño succione de mejor manera, porque a veces nos quedamos calladitas y entonces nos ponemos estresados porque no lacta el niño. Entonces, cuando yo puedo hacerlo a través de una canción que me guste a un tiempo correcto, entonces si hago el sonido de la succión, el niño lo va a hacer, lo va a reflejar. Entonces, ese es parte de los beneficios que nos da el hecho de poder tener este acompañamiento. Eso, Ujú. Carolina, muchas gracias. Gracias también. Me recuerdan a tantas iniciativas que hay a nivel hospitalaria, pero también en lugares de centros de donde están las personas privadas de libertad y madres. Hay proyectos donde se les incita a las madres a componer música, a crear música, a cantar desde sus entrañas lo que les salga. Y hay musicoterapeutas que acompañan el proceso de creación musical de una canción que ellos les producen solamente para sus hijos. Y cómo esto tiene un impacto enorme desde la creatividad hasta el vínculo porque uno se adueña de esa letra, de esa música, de ese sentimiento que se transmite en esa canción para generar que la madre se quede y se enganche con el bebé, ¿sí? Entonces hay muchísimas aplicaciones en la musicoterapia de todos estos principios y de todos estos elementos. Irán surgiendo nuevas cosas, pero ahora les voy a contar un Seban, poco de lo que... Seban tenía ¿Sí? levantado la mano, perdón. Ay, sí, sí, adelante. Ah, no, igual era un poco, yo igual voy a hacer muchos ejercicios, no muchos, pero algunos que puedan aplicarlos en la vida real, o sea, con las cosas que a ustedes les gustan como tal, para que vean todo lo que involucrado esto de que está explicando Carolina, que es muy, muy importante porque es una base, y también lo que dijo Steffi como tal, para que puedan conectar y de aquí el día de mañana y estén pudiendo conectar y creando ese vínculo con sus peques y también poder formar eh, personas igual conscientes, porque esto igual nosotros vamos aprendiendo y vamos de este conocimiento adquiriendo y también mientras más personas conozcan de estos beneficios de la música, haremos mejores niños como tal. Ujú. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Sí, ya vamos a ver cómo esto tiene una aplicación práctica, se lo lleva a la práctica. Yo les estoy dando más o menos un, un marco, un contexto de lo que sabemos desde la neurociencia y por qué terminamos haciendo eso en la práctica, ¿no? ¿Por qué está esto respaldado en evidencia, digamos? Por ejemplo, los niños, ¿qué prefieren? Eh, y aquí van a ver por qué hay que tener cuidado con la exposición a ciertos estímulos que los niños no van a sentir satisfactorios o no van a ser adecuados para ellos. En general, los bebés prefieren sonidos agudos de voces
e instrumentos. Y esto no hay que forzarlo tanto, ¿no es cierto? Si ahorita me traen un bebé, yo instintivamente digo, ¡ay, qué lindo! ¿Sí? Yo no hablo así todo el día, ¿verdad? Pero con el niño sí. Mi naturaleza, la evolución, millones de años, saber esto hace que yo instintivamente sepa que un bebé prefiere que yo hable de esta manera, porque si yo utilizo una voz muy grave, ¡ay, qué lindo! ¿A qué me suena? Puede ser un oso, pudo haber sido un depredador, pudo haber sido la voz de un hombre muy grande, muy fuerte, ¿sí? Y eso en nuestro inconsciente está presente por evolución de que puede significar algún tipo de riesgo, de peligro, de amenaza. Por eso las madres, al estar la mayor parte del tiempo con los niños, han hecho que los niños se acostumbren a una voz femenina, que de por sí habla en un tono más agudo que grave, ¿verdad? Esa es la característica de las voces femeninas, voces más agudas. Y a esa voz aguda yo le hago un sonido más agudo. Yo ya hablo así, pero con los niños hablo así, ¿sí? Por sí. Y también con los instrumentos, ¿no es cierto? No voy a utilizar instrumentos muy graves porque también van a simular a pisadas de elefantes, a depredadores, etcétera. Eso ya está en nuestro inconsciente colectivo de que puede representar una amenaza. Voy a utilizar instrumentos como los sonajeros y les tengo por aquí unos ejemplos. Me dan un segundito. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos yo recomiendo con bebés? No suena tan fuerte, es un sonido agudo, pero es agradable, ¿cierto? Lo mismo si yo les traigo este o las campanitas. Este es muy lindo. No necesito acompañar de nada más. Y toda mi atención está ahí, en un instrumento con un sonido agradable y agudo. ¿Por qué no una disonancia? Una disonancia, por ejemplo, la tenemos en una guitarra eléctrica que a propósito, ¿no es cierto?, genera unos sonidos adicionales que distorsionan la frecuencia fundamental de ese instrumento. Aquí no tenemos mayor distorsión, sino tenemos un sonido claro y agradable que es muy puro de alguna forma, limpio de alguna forma. Entonces, las disonancias las vamos a dejar para la adolescencia de los chicos cuando ya buscan este tipo de contrastes, pero no con los niños pequeños. Lo mismo, ¿qué prefieren? Canciones, frases, perdón, predecibles que empiezan por el principio. Absolutamente todos los niños, incluso muchos adultos, nos conflictúa que nos empiecen a cantar una canción desde la mitad o que se salten la primera estrofa o el inicio de la frase. Si yo hago eso, a mi cerebro le falta completarlo con algo, ¿sí? Entonces, si yo canto nara, 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 y empiezo a cantarle por el nara, 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 a mí me quedó faltando la primera parte, ¿cierto? Yo sé que eso tiene una estructura lógica, porque la música es matemática, tiene lógica. La música que se maneja en tonos o que es así armónicamente redondita, digamos, este tipo de música, que es la que prefiere un niño, es predecible. Por lo tanto, su cerebro no tiene que entrar en un conflicto de tratar de entender lo inentendible, ¿sí? Géneros como el jazz utiliza muchísimas disonancias, tiene otros recursos que hace que el cerebro tenga que pensarlo mucho. El jazz es un género que le gusta mucho a los músicos porque tienen más elementos para comprenderlo. Lo mismo que la música contemporánea. Pero el niño no. El niño necesita canciones sencillas, como son las canciones infantiles, que son de esa manera por una razón, para que él pueda predecir, pueda tener cierto control, deleite, pueda disfrutarlo porque lo puede maniobrar, ¿sí? Cuando un niño te pide que le cantes una y otra y otra y otra vez la misma canción, no es por canción, es porque quiere dominar ese poquito, ¿sí? Quiere saber, y lo mismo con los cuentos, y lo mismo con las historias. La primera vez
lo disfruta, lo analiza, lo observa. La segunda ya empieza a repetir, a imitar, se acuerda de ciertas palabras, se acuerda de algo. A veces se quedan con una partecita y están dale y dale y dale repitiendo eso, porque la música va de lo receptivo a lo expresivo. Un bebé no te puede expresar más que con que se emociona y te da una patada, ¿no es cierto? O pega un grito, ¿sí? Esa es su forma de expresar lo que está viviendo. Pero ya un niño más grande, a los 3 4 años, te quiere repetir todo. Le pusiste la canción, quiere saberse la coreografía, vestirse igual, repetirlo tal cual. Por eso también hay que tener mucho cuidado con qué tipo de música exponemos. Si exponemos a los niños a música de adultos, eso es lo que ellos tienen como modelo y eso es lo que van a querer repetir. A los niños hay que darles música infantil, contenido que es adecuado para niños, ¿sí? Yo sé que a las madres les puede estar gustando mucho bailar en la casa, cumbias o reggaetón o salsa, lo pueden hacer, lo pueden bailar y todo, pero no es la música que les ponemos a los niños, ¿sí? Una cosa es que nos guste a nosotros, lo disfrutamos con los niños, pero no es la que está hecha para los niños. Igual que la comida, ¿no es cierto? ¿Qué más sabemos ahora? Que los niños perciben, o sea, su cerebro está hecho para entender ciertas cosas de la música. Por ejemplo, un contorno melódico, una forma, ¿no es cierto? Como un cuadro que se ve que tiene unas formas o unos colores. De la misma manera en la música, los niños pueden percibir eso, su cerebro lo puede reconocer, pueden entender ese contorno melódico. Entonces, si yo digo la canción de los pollitos, ¿no es cierto? Y empiezo, tararararara. Ellos ya saben lo que viene, porque ese inicio a mí me da un impulso de que lo que sigue es, tarararara, tarararara, tararara, ¿sí? Ese contorno melódico, solo por la melodía. Y si yo utilizo un patrón rítmico que estoy cantando en la casa, tara, 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 o que cada vez que hago pío, 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 hago un movimiento. Luego yo hago el movimiento como el de las llantas del bus, ¿no es cierto? Que dan la vuelta. Ya no hace falta que yo cante, porque yo con este patrón rítmico de, ¿cómo es la? Round and round and round and round. Ya no hace falta nada más. Él ya reconoce eso y dice, es de esa canción, es de esa canción, ¿sí? También puede percibir contrastes, ¿sí? Cuando estoy haciéndolo así bajito y de repente hago de esta manera. Cuando se cuenta cuentos hay mucho este contraste, pero en la música también, porque entonces yo estoy haciéndolo de esta manera para que se duerma y le voy bajando en intensidad hasta que se duerme el niño y se duerme el instrumento. Ese contraste, el cerebro dice, ah, ya, se está apagando, o sea, ya me tengo que ir a dormir, más o menos. Eso es lo que ellos perciben, se dan cuenta de que hubo un cambio. Lo mismo si estamos tocando, estamos jugando, y esto les encanta a los niños, y estoy toca y toca y toca y toca y paro. El contraste es radical, pasé del sonido al silencio, ¿sí? O de rápido lento, 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 más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? O en una melodía, ¿no es cierto? También puedo cantar más acelerada, cantar más intensa, más fuerte, más débil. Estos cambios, incluso con la discriminación de la altura, qué instrumento es más grave, o cuando viene el oso y hace así, ¿no es cierto? Y estoy haciéndolo en son de juego no sé, viene el osito y canta así. Ese contraste, ellos dicen ya, no, no están hablando de los mismos osos, ¿no es cierto? Eso yo le puedo exponer a estas cosas al bebé porque sé que él está receptando todo esto, porque sé que su cerebro percibe todos estos contrastes, ¿sí? Y lo mismo con los timbres. De repente el bebé está acostado y yo llego y empiezo con una castañuela. Y al ratito tomo otro instrumento. Aunque él no vea el instrumento, él discrimina que ese timbre de este instrumento no es igual ni se parece a este. Y viene lo mágico de la música. Si yo tengo este y después utilizo este y después llevo este y después le vuelvo las campanas, lo que estoy haciendo es generando una cantidad, un repertorio de sonidos en su memoria.
en su memoria musical, ¿sí? Y que luego esta misma discriminación de timbres y de instrumentos me permite distinguir más fácilmente las voces, las palabras, los idiomas, etcétera, etcétera. Esta es una forma riquísima de estimularle en cuanto a los sonidos, ¿ya? ¿Qué más sabemos? ¿Qué es lo que ellos reconocen y qué es lo que ellos recuerdan? La prosodia, por ejemplo. Si yo empiezo así, como les decía, y viene como en el acerrín, aserrán los modelos de Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso y les cortan esa inflexión, eso que yo hago, que estoy tensando un poco, utilizando este recurso, ¿no es cierto?, de la exageración para generar contraste con ritmo en las palabras, eso a él le hace como un gatillo y él recuerda que ahí viene el pescuezo y que ahí me van a hacer cosquillas porque me van a hacer cosquillas, ¿ya? Esto ocurre alrededor de los 8 meses de edad que el niño ya puede recordarlo. Si yo esto lo hago de manera habitual o como parte de un rito, y es cuando me voy a ducharle, o cuando voy a comer, o cuando ya va a dormir, si yo utilizo esto, estoy generando esa asociación entre que este momento nuevo de rutina viene acompañado de toda esta diversión, ¿no es cierto? Y encima estoy estimulando tanto la parte cognitiva, porque él tiene la capacidad de reconocer esto y de recordarlo, ¿sí? También empieza a reconocer y recordar canciones completas, canciones sencillas, ¿no? La estructura, la secuencia, él recuerda que empieza con estrofa, viene coro, no le llama estrofa y coro, pero sabe que aquí es de una manera y de aquí es de otra manera. Y por eso lo recomendamos, que exista este contraste en algo que es un poco más complejo, ¿no es cierto? Que sería como cuando después nos hablan de, en la oración, de el sujeto, el predicado, ¿sí? Él se da cuenta que una cosa es el sujeto, otra cosa es el predicado. Así es en la música. Y esto favorece también después el desarrollo lingüístico. Entonces, él se da cuenta de la secuencia de las canciones, de lo que viene, y más si viene acompañado de gestos, de movimientos, eso, de la gesticulación también con mi rostro, de qué más le puedo acompañar. Em, y esto ocurre mientras la música se está desplegando o desarrollando mientras pongo. Lo puedo poner en una grabadora, lo puedo cantar yo, lo podemos bailar juntos. Sabe que en la parte del coro uno da vueltas con el bebé, por ejemplo. Eso él lo reconoce y lo recuerda. Por eso se llama ritual, ¿sí? Porque estos rituales nos ayudan a que el bebé tenga mayor seguridad, porque él confía en que cuando mamá empieza a hacer esto, terminamos haciendo esto y es muy divertido, y después de eso me tengo que bañar, o después de eso, mientras pasa esto, me están bañando. Entonces yo amo el momento del baño, porque vienen estas canciones divertidas, vienen estos cuentos, viene el peluche, viene el sonido, viene un instrumento. Es por asociación que esto se va estructurando, pero los niños ya tienen la capacidad de reconocer y de recordar estos aspectos. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante esto en la memoria y el lenguaje? Porque puede uno reconocer y le dispara directamente. Por asociación, llego rapidísimo a la evocación de esto, cómo era esta canción? ¿Para qué era que hacíamos esto? Ah, ya, ya. Mi mamá me va a lavar los dientes. Por eso estamos cantando esta canción, ¿sí? Y crea un gatillo en la memoria, lo que se llama libera un gatillo en la memoria para poder recuperar esa información más rápido. Y si no, ¿quién no se ha aprendido las tablas de multiplicar con canciones? Pero también estos patrones dentro de las canciones, por ejemplo, el que diga la canción de los Beatles, Love, love me do, tarán, tararán, tatán, tararán. Este patrón que estoy cantando y tocando es rítmico y es melódico. Ese pequeño patrón, solo ese cosito, puede hacer que yo me acuerde de toda la canción. Y si no, para muestra un botón, nosotros decimos, a ver, cántame un poquito esa canción y me acuerdo toda la letra. Eso es lo que hace la música con la memoria y el lenguaje. Nos ayuda a organizar los sonidos y a dar sentido a todo esto que estamos escuchando, ¿no es cierto? Nos da un rasgo distintivo para que el niño pueda identificar más fácilmente la melodía de la canción y también para la memoria a largo plazo. Y aquí es donde les decía, si yo a esto le sumo una emoción, esa memoria se ancla ahí en otra parte del cerebro
que es la memoria emocional, la memoria emotiva. Y eso sí se va de largo, eso sí se queda ahí. Esto se trabaja mucho en Alzheimer por una razón, con música, porque esa memoria se puede uno llegar a esa memoria a largo plazo de las historias, porque están conectadas a una emoción que no se puede borrar. Y también porque nos ayuda a formar redes neuronales para generar mayores conexiones. Es como que esta red se amplía y cada vez que recorre por aquí, conecta con esta de acá. ¿Sí? Si se prende por aquí, termina prendiéndose por acá porque va a conectarse. Entonces, entre más experiencias tengamos más diversas con esa conexión emocional, vamos a lograr que si no es por acá, la recupero por acá. Si empiezo por acá, ¿sí? Si es por el baile, o empiezo por la letra, o empiezo por la melodía, pero algo de eso me va a hacer que yo recuerde todo, ¿sí? Y le da un sentido temporal a la secuencia y a la expectativa, ¿cierto? Y ya sé que después de esto viene esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto. Y ya me emociono solo porque ya me acuerdo cómo es esa canción. ¿Qué hace el lenguaje en las canciones? A los niños, a los bebés, les dispara el lenguaje por frases versus palabras sueltas cuando identifican objetos. Entonces significa que es buenísimo porque yo en vez de acordarme una sola palabra, gracias a la música puedo cantar toda la frase, ¿sí? Esto potencia muchísimo el desarrollo lingüístico y también porque para el niño va a ser más fácil acordarse gracias a la melodía. A la vez, también va a respaldar el pensamiento simbólico, porque a lo mejor estoy hablando de un elefante que no está ahí. Y cuando yo hablo de un elefante, puedo evocar ese elefante que alguna vez tal vez sí le presenté en una tarjeta o vimos en un dibujo y lo va a anclar a la palabra, el concepto a la palabra. Y ahora sí, así muy rápidamente, ¿de qué se trata? Creo que es el, el tip más importante que se pueden llevar de mi parte esta noche es que cuenten con los dedos de la mano las 5 experiencias claves. Si hoy, después de esto, mañana todavía se acuerdan, hemos hecho algo bien. Cuando ustedes digan, no sé qué hacer con mi bebé, saquen la mano y acuérdense cuáles son las 5 experiencias claves. Se las voy a mencionar a continuación. 4 consideraciones también para un acercamiento adecuado, que es importante reflexionarlas, tenerlas siempre presentes. Y 3 componentes musicales que podemos utilizar, aparte de toda la diversidad y riqueza de recursos musicales. Vamos por el inicio. 5 experiencias claves. Esto nos dice la Asociación Nacional Americana de... Y es una clave facilita para que tengamos a la mano, literalmente a la mano, actividades diversas y que se complementan entre sí, que son claves para el desarrollo musical. Número 1, cantar. No sé qué hacer con mi bebé, no traje ningún instrumento, no tengo nada. Aquí está, señora, su instrumento, por favor, póngase a cantar lo que usted quiera, piérdale miedo. Aunque usted diga que no canta bien, aunque usted piense lo que sea, el bebé no le está juzgando, nadie le está juzgando. Atrévase a cantar todo lo que usted quiera. Primero que se va a liberar y se va a sentir bien, ¿sí? Y segundo, cada vez le va a coger más gusto a esta experiencia clave. Y lo más importante es que el bebé se va a animar a cantar. Tal vez no igualito como usted está cantando, pero sí le va a decir una palabrita o va a balbucear o va a intentar comunicarse a través del canto con nosotros. Por eso es tan bonito cantar. No se necesita nada, solo la imaginación y las cuerdas vocales nada más. Moverse. Moverse puede ser desde mecerse hasta hacer una coreografía compleja, ¿ya? Pero tiene que ver con utilizar todo el cuerpo. Y para esto tampoco hay que ser expertos ni graduados en danza contemporánea, ni nada por el estilo, ni en danza tradicional, porque moverse es un acto humano igual, ¿sí? Mecerse es un acto humano tan natural que es necesario, o sea, es necesario para nuestra vida. Entonces, lo, lo, lo ilógico sería dejar de movernos, tenerle miedo al movimiento. Puedo unir estos dos, por supuesto, puedo cantar y moverme al mismo tiempo. Y hay muchas canciones infantiles que nos dicen, y con las palmas, pa, y con la, no sé qué, y con la pierna, pa, ta, lo que sea.
y nos va diciendo de qué va el movimiento. O la rana hace así, o el sapo hace así, el caballo hace así, las onomatopeyas que se utilizan con el movimiento y con el canto. Ya es más complejo, ¿no es cierto? Pero si hablamos de 5 experiencias, puedo hacer una actividad chiquitita de canto, luego puedo hacer una actividad chiquitita con movimiento. Solo estar presente y moverme con el bebé. No hace falta que diga nada más. O a lo mejor puedo solo susurrar, mm, puedo hacer un sonido muy bajito a la vez que estoy moviéndolo o meciéndolo. Increíblemente, la tercera experiencia clave es escuchar. Entonces puedo escucharle al bebé cuando le está balbuceando, darle sentido, darle una retroalimentación con mi sonrisa. El bebé iba a decir, "Guau, guau, guau, guau". Recuerden que los bebés simulan el contorno, digamos, melódico de cada lenguaje, de cada idioma. Entonces, en la costa, los bebés van a balbucear en costeño y aquí en la sierra en serrano, ¿sí? Le voy a escuchar. Y cuando él me está balbuceando y diciendo algo, y no sé, a veces en la ecolalia utilizan una frase y le lee, hago una pausa, escucho y luego le contesto, le lee. Sí, sí, mi amor, le lee, ajá. Y luego pasó esto y el bebé, le lee y empieza la comunicación. En el escuchar también entra el que puedo poner música y los dos vamos a dedicarnos a escuchar, el bebé y yo. Esa es otra actividad que la recomiendo muchísimo porque no tengo que hacer nada, tengo que disfrutar. Cuando el bebé escucha, lo mismo que los humanos, pero para ellos imagínense lo que significa esto. Pone en un lugar, en el espacio, coloca en un lugar en el espacio los sonidos. Entonces, si viene una música tan bonita como la música clásica, el ejercicio genial que hace el cerebro es poner en orden o en un sitio, darle un sentido a todos esos instrumentos. Y de repente los violines están por acá y las flautas están por allá y escucho esto y mi cerebro está organizando esa información. Créanme que muchas personas subestiman el impacto que tiene que los bebés escuchen música clásica o la música que a la mamá le guste, porque a lo mejor van a bailar también, no importa. Pero el hecho de que solamente se dedique a escuchar es un súper ejercicio para el cerebro. El bebé está muy ocupado mientras procura darle un sentido a esos sonidos, siempre y cuando la música sea agradable también a la intensidad agradable, ¿no es cierto? No un volumen extremadamente alto, sino como para sus delicados oídos, ¿ya? La cuarta experiencia clave es lo que se dice en inglés play, jugar, tocar. Play, un instrumento, tocar un instrumento o jugar una canción. También hay canciones que son como lúdicas, que dicen justamente esto. Y ahora nos tocamos la cabeza y pierde el que, no sé, se sale del círculo, cosas así. La cuarta experiencia es que podamos jugar o tocar instrumentos jugando, solo por el deleite y el gusto de jugar con los instrumentos, de explorar los instrumentos. Hay una actividad que yo hago con niños de 1 año y medio, de 2, que es dejarles la cajita de instrumentos cuando estamos así en círculo con varios bebés, a su libre gusto de llegar, tocar, explorar, meterse la boca, probar, chocarle contra el piso, luego dejar ese y tomar otro y explorar, ¿sí? Solamente jugar, tocar. Y lo mismo si es un juego como el acerrín acerrán, por ejemplo, eso es jugar y ahí estoy moviendo, perdón, metiendo el movimiento, metiendo el canto, pero es un juego a la final. Y la quinta experiencia clave que se olvidan los docentes es crear, que sea creativo. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Y después, ¿y cómo más podemos hacer? ¿Qué más me invento? Aquí viene la recursividad y la capacidad de imaginarse todo lo que puedan a través de la música. A lo mejor este instrumento, que es como un pececito, se toca de una manera, pero yo al niño le digo, ¿y de qué otra forma le puedo tocar? Y el niño va a coger y se va a dar así. Y va a decir, sí, también suena. O va a tratar de rasparle. O va a coger, seguramente va a hacer esto para probar, ¿no es cierto? Se escucha este y se escucha este. Sí, eso es más creativo. Y puedo hacer un mix de todas las experiencias claves, pero
Recuerden estas cinco, ¿ya? Si mañana no se acuerdan de hacer una, a lo mejor se les ocurre algo con otra de estas actividades. Si no saben nada, que no se me ocurre nada, no tengo ganas de nada, voy solamente a tener lista unas canciones para escuchar. Las canciones que me gustaban escuchar a mí o que ya me he dado cuenta que le gusta escuchar a mi hijo. Con respecto a las consideraciones para hacer este acercamiento adecuado, recuerden esto que les mencionaba. Vamos siempre de lo receptivo a lo expresivo. No le doy al bebé esperando que toque igual que los músicos de la banda, ¿no es cierto? Sé que va a explorar, sé que está receptando primero esto, sé que primero me va a observar y por eso es lindo que yo pueda modelarle lo que, lo que quisiera que paulatinamente él pueda expresar. Esto también significa que vamos a ir siempre de lo simple a lo complejo. Las canciones infantiles son muy sencillitas y luego se van haciendo más difíciles en los diferentes géneros también. Entonces voy a exponerles siempre algo muy sencillo. Recuerden que cada actividad es un proceso, entonces yo no llego con un bebé y canto y me voy y me desaparezco. Jamás, jamás. Tiene que ser una curva que crece y decrece donde yo empiezo así con algo y le digo, ni sabes qué traje, mira esto que traje, y le hablo. Había una vez un huevito y una gallina puso este huevito y yo te traje y le cuento la historia y le pongo una canción y bailamos y cantamos y después le voy bajando la música y ahora sí me tengo que, se va a dormir en su cajita el huevito, no sé qué, ya, es de noche y se despide, ya, un besito y se va. Yo tengo que hacer esa introducción y ese cierre, porque si no lo que voy a encontrar es un llanto desesperado, porque el niño se va a quedar como, ¿qué pasó? ¿Por qué te me llevas eso tan bonito que me has traído? Esto pasa con los chiquititos hasta grandes. Y es porque necesito entender la curva de la emoción que va ahí. Necesito respetar eso. Y entre más logre generar esta curva, mantenerme, lo que estoy haciendo también es estirar y estirar su periodo de atención. Así que estoy trabajando muchísimo en lo cognitivo. Aunque no lo crean, los bebés, más que nadie, necesitan repetición. Tal vez nosotros nos aburrimos y ya no queremos escuchar más esa canción, pero el bebé me lo pide, el niño me lo pide, porque él necesita dominarlo, porque a él le cuesta más. Pero esa repetición para él es fundamental porque entonces tiene una certeza de que él lo domina. Y porque con esa certeza viene la seguridad de que ya sé lo que viene, puedo anticipar una rutina. Si yo le estoy cambiando todo el tiempo de horario, el bebé se va a estresar muchísimo. Nosotros podemos lidiar con ese estrés, pero ellos no. Entonces yo tengo que repetir la hora de la comida, la hora de la dormida, la hora de la bañada. Para que sea más agradable para todos, lo hacemos con música y repetimos y repetimos. Puedo ir cambiando cositas, pero él no va a querer que yo nunca más le vuelva a traer una experiencia que fue tan bonita. Él lo va a querer repetir. Esto es lo que les explicaba, voy a pasar un poquito más rápido. Esta es una tablita de comportamientos musicales, fíjense, de 28 meses a 5 años, donde nos dice con respecto a cada uno de estos componentes, qué es lo que puede hacer un niño, ¿cierto? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué podría yo esperar? En cuanto al movimiento, en cuanto al canto, en cuanto a la escucha. Les voy a pasar esto si desean luego también. Ir de lo simple a lo complejo, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema del movimiento. El movimiento tiene que ir de lo no locomotor a lo locomotor. O sea que empiezo con que el niño está así, como los bebés, sentados y pueden mover los brazos y pueden mover el tronco, pero todavía no pueden caminar. Y cuando seguimos haciendo estimulación temprana en grupo, a medida de que comienzan a caminar, hacemos este tipo de movimientos que ya es sacando un pie o con equilibrio porque eso es ir de lo simple a lo complejo para ellos. Voy siempre utilizando una palabra clave, voy simplificando, no siempre les llevo todos los instrumentos, llevo dos, por ejemplo, eso es más sencillo para él. Y después voy sumándole a ese repertorio canciones, instrumentos, movimientos, etcétera. Lo que les decía de respetar esta curva, ¿no es cierto? Ir retirando elementos progresivamente y repetir.
para que se les haga fácil cualquier transición, repítanlo. Si les cuesta mucho a los niños subirse al carro para irse a no sé dónde, ahí utilicen música. Si ya veo que es muy rutinario, en cambio, ahí varío, ahí le doy algún giro de novedad. Esto más con niños grandes, ¿no es cierto? Establecer reglas límites para poder trabajar cuando trabajamos en grupo y también porque aquí vamos formando valores, aptitudes como el autocontrol, ciertas consecuencias, unas expectativas mutuas, sobre todo cuando estamos en un grupo social un poquito más amplio, los bebés, los niños empiezan a comprender estos conceptos, a comprender estas ideas de respetar el turno, de no dañar los instrumentos, de cómo la constancia ayuda al dominio y eso es lo que lucha con la frustración, es lo que le hace frente, digamos, a la frustración. Y por último, estos tres componentes musicales con los que se puede construir, o sea, ya sabemos cómo, bastante más qué tipo de actividades puedo hacer, pero ¿con qué? ¿Con qué construyo? Con los elementos de la música. ¿Qué más voy a hacer? Con el tempo, con el timbre, con la armonía, con la intensidad. Lo que hace un poquito les hablaba. Si quiero generar contrastes, puedo jugar con rápido, lento, con diferentes timbres de instrumentos, con si es más fuerte o más débil el sonido, si le hablo así o le hablo así, ¿sí? Con la armonía en las diversas canciones que le puedo proponer cambia, ¿sí? Con esos elementos. Para favorecer este tema de la sintaxis, o sea, de cómo todo esto se integra ya en su cerebro, puedo trabajar con este es un poco más complejo, pero se los voy a decir, con el compás, con tres notitas sencillitas, con los xilófonos, por ejemplo, con las tonalidades, voy, pa, 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 pa. Llegó, volvió. Es un círculo. Esa es la tonalidad, ¿no es cierto? Tiene una razón de ser la tonalidad. Y eso le da sentido a la música. Entonces la sintaxis funciona igual. Me está diciendo una frase completa. No me está inventando palabras en la mitad. No se puede meter tonos que no corresponden a una tonalidad porque me suena extraño, me suena a desafinado, justamente. Y eso el cerebro, hasta el bebé, percibe que eso no corresponde ahí, en ese tono. Y con la nota fundamental, siempre vuelvo a lo mismo. Na, 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 na. Y tengo que regresar. Y piden pan, no les dan, piden pescuezo, y les cortan el pescuezo. Y vuelvo a la nota fundamental, con cualquier canción infantil. Con respecto a la estructura, puedo trabajar con patrones. O puedo inventarme otro patrón, dependiendo de la canción. Tarararara, tarara. O, por ejemplo, se me ocurre el ropopom pom, ropopom pom. ¿Sí? Es un patrón que se repite en la canción, se repite en la canción. Tengo que buscar este tipo de canciones. Todas las tienen, por suerte. Y también con frases, frases que se repiten, frases que vuelven, frases que están en las canciones, que luego, unida a otra frase, ya tiene una secuencia. Y eso le da una forma a la canción. Esto ya con niños más grandes es muy bonito porque lo pueden representar con movimiento. En una estrofa se hace una cosa, en el coro se cambia, se toca un instrumento, se paran, se levantan, y así, ¿no? Entonces, esa forma toma toma un sentido diferente porque lo interpretan. Con los bebés lo podemos hacer, pero claro, de una forma un poco más sencilla. Y comparemos que todo esto es como preparar un sándwich con unos sencillos consejos. Es un sándwich por capas. Esa es la clave de todo esto. Dejen que la música hable por sí misma antes de que uno explique. Uno no necesita estar explicando la música. Uno pone la música y la música hace lo suyo. Vayan añadiendo ingredientes verbales, pero gradualmente, poco a poco. Sí, yo a veces llego a una clase de niños, ni siquiera empiezo diciéndoles que ya vamos a comenzar la clase, que tomen asiento. No, de una, cantando, y ya están como con el flautista de Hamelin atrás los niños, ¿no es cierto? Dejen que la música haga su efecto. Y pongan atención a las pistas que los niños les dan de qué es lo que más les gustó, ¿no es cierto? Escuchen esos consejos de los niños. Hoy hagamos esto, hoy quiero esto. Con los bebés
tal vez no tenemos este tipo de respuestas, pero progresivamente sí vamos a ir haciendo nuestro propio repertorio de qué es lo que les gusta. Y las recetas favoritas merecen ser repetidas. Celebren y disfruten cada pedazo de emoción con sus invitados pequeñitos. Muchas gracias y yo le doy la palabra a quien desee compartir sus preguntas, inquietudes, comentarios. No sé si hay alguna pregunta o si no, también para comentarle a Estevitan que nos ayude con sus ejercicios, sus música, justamente, para dejar con él este momento final para cerrar. Ya, Muchas ¿cómo gracias está? a Carolina por todo, fue lindísima su presentación. Gracias, Carolina. Encantada. Adelante, Esteban. ¿Cómo estamos de tiempo? Poquito, Para corto. la pulita. Entonces, bueno, quedará para otra ocasión entonces algunos otros más ejercicios, pero bueno, como les explicó Carolina, la música está en la sociedad y esa sociedad y eso con lo que nosotros convivimos es con lo que nosotros escuchamos. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos con nuestros niños, con nuestros pacientes, con nuestros cuidado y esta estimulación es muy necesaria, sobre todo cuando es nuestro propio niño? Así que ahora sí necesito que me ayuden con alguien que me dé una canción cualquiera y vamos a hacer ejercicios y poner en práctica todo lo que los dijo Carolina. Ahorita necesito, tienen 10 segundos para escribirme por el chat o decirme para ahorita una canción para que vean que la música está en nosotros y eso que está en nosotros está en nuestros bebés. Y solo hay que ver cómo le modulamos. Así que cualquiera canción, sea lo que sea, reggaetón, bachata, lo que sea. Solo quiero que entiendan el poder y los fundamentos de la música que hay y de la naturalidad que hay también en los seres humanos como seres musicales. ¿Ya? Entonces, Acerrín, Serrán, los maderos de San Juan. menos las de niños, ¿ya? Para que Ah, vean que no es las de niños, no las de niños. de nada de niños, nada de canciones de niños, sino que música que ustedes escucharían diariamente, ¿no? O voy en el bus y escucho, no sé, la canción de Carmencita Lara o lo que sea. Cualquier canción, ¿ya? A ver quién se anima. Dale tú. Bueno, ahorita se me vino a la mente Maná, pero estaba viendo ¿Cuál? Rayando el Sol de Maná. Rayando el Sol, súper bien, ya. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ver el poder de la música, ¿ya? A ver, que estoy bien ahí, por acá. Entonces, verán, yo estaba poniendo, estaba listando por si acaso me pidan los peditos, dicen ahí. Pero bueno, para que vean que esto es el poder de la música, verán. Entonces aquí, yo estaba poniendo aquí los peditos, dice. A ver, entonces Rayando el Sol. Más, una cosa más que diga, Iván. Pero ya, bueno, otra se quedó antes. Yo dije, después se Las, quedó callado. em, ¿Y qué más? la música tiene tres. Ayúdame cerrando los Repito, micrófonos. Ya, la música tiene tres aspectos fundamentales para mí, ¿ya? Eh, el ritmo, melodía y armonía. El ritmo, ¿por qué ritmo? Porque es como que un ritmo rápido o lento como tal, pero en realidad dentro de nuestros organismos hay aparatos como el corazón que están funcionando y latiendo a un ritmo cardíaco. Por eso ritmo cardíaco como tal, o el ritmo respiratorio que hay, una frecuencia respiratoria, ¿no? Y hay muchas cosas, el pulso sanguíneo y otras cosas más que están en constante movimiento, en constante ritmo. Y ese ritmo los bebés ya lo sienten, ¿ya? Los bebés, un dato a acotar muy, muy importante, que a partir de las 16 18 semanas ya se empieza a desarrollar el oído. Es decir, que más o menos de entre 20 a las 25 semanas ya escuchan la voz de la mamá, ya escuchan el latir del corazón, ya escuchan cómo se expanden las tripas y cuando pasa comida y todo eso, escuchan ya a partir de ese tiempo. Y ese ritmo es algo muy natural que tiene la música, ¿ya?
Otra cosa, ritmo, melodía y armonía. Yo voy hoy día solo a hablar rápidamente de dos, ritmo y melodía. La melodía es la voz como tal, que tiene un timbre, que tiene una frecuencia. La mía es una voz un poco grave, la voz de Carolina es un poco más aguda y así va variando. Y eso es una melodía en un gran espectro como tal. Eso, todo eso tiene una canción, tiene ritmo, melodía y armonía. Ahora, ¿cómo lo utilizamos con los bebés como tal? Vamos a ver, ahorita voy a escuchar un pequeño pedacito, eh, modo directo al coro como tal. Me dicen si es que escuchan el videito y ya vamos a ver. La doctora Dalila González, si no me equivoco, ya. Ahí hay una canción entonces. Primero, bienestar emocional para la mami. ¿Ya? Uno. Segundo, ¿cómo esto lo utilizamos ya con nuestro bebé? Entonces, tarararara. Entonces ya sabemos una letra, ya sabemos una canción y esto primero lo hace sentir bien. Segundo, los niños necesitan, como había explicado Carolina, una rutina. Entonces, si es que esta es la canción que yo le voy a cantar a mi hijo cuando sea el momento de amamantar, ya, está bien. La podemos hacer. ¿Y cómo modulamos todo eso y cómo la vamos desconstruyendo y eh, modelando a lo que él necesita, que es música en este sentido que le relaje? Y esa música tiene que ser lenta como tal. En este caso la canción es lenta. Rayando el sol, oh, oh. Pero podemos aún hacerle más lenta esta canción. Y primero con nosotros ya estamos con algo que a nosotros les gusta, los conecta, estamos reduciendo el nivel del pulso y cuando hay menos estrés en la mamá, más surge la leche como tal. Entonces, esta melodía, los niños necesitan melodías repetitivas, como lo había mencionado Carolina. Entonces, con que tomemos una frase como tal, esta frase la podemos ir repitiendo una y otra vez, con muchas variaciones. Ya, entonces ahorita voy a coger rayando el sol. Entonces, ahí va su manera de poderlo conectar con lo que a ustedes les gusta. Entonces, vamos a ir conectando. Tenemos a nuestro bebé. ¿Cómo lo acompañamos? Con lo que acuerden, las cinco que les dijo Carolina. Ya, era cantar, baile. El baile también está asociado al movimiento. Rayando el sol. Entonces, un ritmo lento como tal. Eso le relaja mucho al bebé como tal. Esta relajación. Y entonces ya tenemos algunas cosas. Estamos poniendo solo un pequeño fragmento y algunas cosas poniendo los vivenciales. Entonces lo vamos repitiendo. ¿Ya? Tarararara, tarararara. ¿Ya? Ese sentido de que una canción y una melodía que tiene un ritmo en este caso lento, lo podemos ir acompañando al momento de lactar, porque esto va, primero genera rutina, genera conexión, genera una memoria musical como tal, porque esa memoria se crea a través de estas conexiones y la podemos ir modulando con el movimiento, con esto de hacer sonidos manteniendo el ritmo para que el niño conecte con la succión como tal, como había dicho Steffi. Eh, y todas estas cosas se van conectando. Entonces, primero, tomar frases cortas de una canción que a ustedes les guste. Ya, obviamente a veces me dicen reggaetón. Ah, reggaetón tiene una frase. Ya, reggaetón, escuchemos qué dice. Ya, cómo nosotros podemos darle a este ejercicio movimiento. Tarararara. La música es consecuente, tiene una pregunta y una respuesta. Tarararara. Tarara. ¿No es cierto? Tarararara, tarara, tararararararara, tarara. Entonces, tiene una pregunta y una respuesta. Y es un diálogo, es una comunicación. La música es comunicación, diálogo. Y todo eso se va conectando con nuestro bebé. Entonces, vamos a ir. No necesita a veces de letra. Hay otros ejercicios que sí necesitan letra. Hay otros ejercicios que necesitan solo el ritmo, el balanceo. Hay otros ejercicios que necesitan solo la melodía como tal. Entonces ahorita tú y yo he tratado de resumir ahí todito ya como tal, porque sí les tenía algunas preparadas, pero en favor a su tiempo,
y bueno, Vuelve quedará tal para vez abrir para la otra ventana ocasión. En emergente. julio, en julio. En julio me dicen por ahí, para, bueno, poder hacer esto, porque es muy importante cómo uno va desconstruyendo. Por ejemplo, dicen salsa, si una caña, tabaco y brea. Entonces, esta misma melodía que a uno le fascina, lo puede ir modulando. Por eso existen los tipos de, por ejemplo, versiones. Escucha los pollitos dicen versión rock and roll. Escucha los pollitos dicen versión balada. Escucha los pollitos dicen versión disco y todas estas variaciones están hechos para diferentes tipos de objetivo. Entonces, entender la música como un todo y que una canción tiene muchas formas de poder adecuarse también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, no cuando estaba amamantando un disco, un música disco tan, tan rapidísimo. Entonces eso es como que la mami quiere bailar, le altera el corazón y el bebé dice, ¿qué está pasando? ¿Estoy tomando leche o qué estoy bailando? ¿Y qué es eso como tal? Entonces, yo las veces que tenía la oportunidad de ir al hospital donde atiende la doctora en eso, estamos relajando al bebé, entonces necesitamos, como igual decía Carolina, no sonidos como que complejos, ¿no? Como que cosas así rapidísimas para que el bebé tome más rápido la leche y ya alcance el peso y ya se vaya, no es de eso, ¿no? Es del hecho de que ir poco a poco, entonces yo qué hago, punteado, así lento, voy tomando las señales, los movimientos que me da el bebé, porque el bebé le está saliendo un mundo nuevo donde no cacha cómo comunicarse, solo sabe querer mover, mirar con los ojos, todo eso, decir o gemir y todo ese tipo de cosas. Uno lo toma como musicoterapeuta para que primero escuchar y que el niño se sienta más seguro, generar ese apego, generar esa conexión con la mamá y también irlos ayudando como tal en ese proceso de lactar, ¿no? Vayan escuchando lentamente algo, va incrementando, variando un poco, pero es lo mismo, de la misma melodía. Rayando el sol. Desesperación. Entonces, es un movimiento. Para mí la música es mucho movimiento, porque no es como que, por ejemplo, el Guadalajara que se me pasa por ahí, no siempre va lento, a veces va rapidísimo y todo eso. Entonces, todo eso yo lo voy conectando con lo que vive el ser humano como tal. No es nada como que todo está ahí como que no es nada monótono como tal, pero en ese sentido, eso que nos gusta, eso que nos mueve, lo podemos ir adecuando a lo que nosotros queremos como tal hacerlo. El hecho de que tengamos aquí nuestro bebé está llorando, siente, no quiere tomar la teta porque es algo nuevo para él y todo eso, tomar a esos gritos, como le decía, la otra vez un bebecito estaba llorando y digo, a ver, ya, tomemos ese, yo lo tomaba y le hacía música porque yo le iba adecuando a lo que yo quería como tal modular. Entonces, ya está acá, y seguía llorando. Y, ah, entonces ya le introduje al niño con su llanto. Quiero que me escuchen en mi manera de expresarme, de comunicarme el llanto. Ya te escuchamos, ya te sientes tranquilo. Entonces yo le voy llevando a donde quiere que él necesita que esté. Ya, si es que yo le quiero activar al niño, entonces tal vez es otra función lo que yo necesito. Entonces, cada proceso, cada etapa del objetivo como tal que nosotros tenemos, es muy importante analizarla y verlo como tal. Es momento de amamantar, mi niño está así, ¿qué hago? Lo llevo, lo voy llevando, entrando en su mundo, por así decirlo, y de ahí lo vamos llevando poco a poco a lo que nosotros necesitamos, como que de una, ya, te toca haciendo de una, no es como que eso, sino que poder, como decía Carolina, crear ese espacio, ese ritual, esa forma y ese respeto como tal, como el niño, poco a poco irlo induciendo y eso ir aprendiendo también, porque nadie a veces, sobre todo las mamis y bueno, también como los papás, no es como que nadie nace sabiendo, ¿no? Como que este tipo de charlas los ayudan a entender y ser muchos más empáticos con lo que pasa tanto con los mamás, con los niños, y eso es muy importante como lo conectamos
A ver, estoy tratando de sintetizar todo lo que tengo en mi cabeza y hacerlo un poco vivencial para que se lleven eso como tal. O sea, la música se puede modular, no todo está dicho. Hay mucha exploración, los niños necesitan mucha estimulación de muchas maneras como tal. Y la música es uno de esos detonantes porque activa todo el cerebro como tal. Como les digo, y si para los niños tiene beneficios, para las mami también tiene el triple de beneficios a veces, solo que a veces uno no lo ve así. Ay, dice, chuta, ya vienen a tocarme otra vez con la guitarra. Chuta, ya me van a poner a esta canción. Los pollitos dicen. Y no es eso también, que las mamis no necesariamente tienen que poner los pollitos dicen o poner la obra del tan 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 tan. No necesariamente siempre es esa rutina. No es como que música de bebés. Ya, entonces no es como que voy a buscar siempre la música de bebés y siempre hacer lo mismo como tal en eso, sino que de la música es tan variada y tiene estas tres bases, toda la música tiene estas tres bases, ritmo, melodía, armonía. Y si tiene esas tres bases, yo la puedo modular, yo la puedo cambiar. Por ejemplo, hay cuatro acordes en la música que utilizan miles de artistas. Todos utilizan esos mismos cuatro acordes, pero cada uno suena diferente. ¿Por qué suena diferente? Porque varían. Yo he escuchado obras con un solo acorde, con una sola variación. ¿Y qué es lo que cambian? Todos los aspectos de la música que puede haber. El hecho del timbre. Por ejemplo, ahorita voy a cantar una nota. Ah, ah, Entonces yo con una sola nota y solo incrementar el volumen de mi voz, ya creo algo que es movimiento y eso yo lo puedo adecuar. Entonces, eh, creo que me excedí de tiempo, sobre todo para respetar eh, su tiempo y espacio. Y bueno, hay muchas cosas muy, muy hermosas bueno, si es que yo me extiendo, nos vamos 4 horas aquí hablando de eso como tal. Eh, Les voy a presentar un videíto para que vean que no miento, no mentira, sino que el hecho de que es el trabajo de que los niños ya agarran una también rutina que es muy importante, porque no siempre, como decía Carolina, va a estar ahí, por ejemplo, la mami, va a estar ahí eh, el seno como tal. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en una guardería ya. Y ahí no sé si es que lo puedan ver como tal. A ver, voy otra vez a compartir sonido. Ya, esto es de unos niños, ya son muy bebés. Bueno, no tan bebés, tienen sus 6 meses, algo así, ya. Entonces, del hecho, entonces vamos a poner, dura muchísimo el video, pero para que vean que en 20 minutos dice dormir a como 5 niños que estaban ahí, ya. Más grandes, ya. Ay, Entonces, vamos a escuchar un poquitito, unos 10 20 segundos. Entonces ¿cómo están los niños incluso inicio tocando acordes, acordes un poco más entrando de lo más ruidoso como tal. Después de un tiempo yo empiezo solo a tocar más suavecito y después continuo más suavecito las canciones. Ya, ya un niño ya cayó y al final ya están más bajo, se va reduciendo el volumen como tal. Y después les muestro el otro video, o sea, después de eso ya ni siquiera ya me moví yo, y de ahí quedamos algo como esto. Entonces yo ya al final yo solo no tocaba ni la guitarra, solo les tarareaba y ya estaban dormidos y quedaron algo a ver, ¿dónde está? Ahí creo que ven. Querido Esteban, creo que hay algún audio sobrepuesto. A ver. Es que creo que... Pienso que afuera están escuchando vallenatos, creo que era, por eso es lo que está metiendo. A ver, ya entonces entonces por ejemplo ahí creo que están viendo ese video. No sé qué están viendo. sí, 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 sí Ah, estamos viendo. ya, miren, ya. Entonces miren, en 20 minutos ya cuatro niños había ahí, 4 bebés de 6 a 1 año y estaban dormidos. Y ese es el poder de la música como tal, de ir modulando y eso es
eh, poco a poco uno, bueno, gracias como musicoterapeuta, puedo modular todo eso y entender en qué función cada uno se encuentra para poder conseguir este tipo de cosas. Ahorita los niños, después, este video fue grabado hace 4 meses, ahora los niños ya solo se duermen con música, no necesitan ni de biberón, ni de también el movimiento como tal. Entonces son rutinas que se van em, como tal haciendo y retirando ciertos estímulos como tal. A veces no necesitan una guitarra, necesitan solo la voz. No necesitan siempre que le reproduzcamos la canción siempre en un parlante y bueno, muchas cositas así. Creo que dije muchas cosas, mucha información como tal, muy, no sé, bueno, a mí me encanta este tema de hablar y bueno, ahora sí paso a alguien, preguntas como tal. Mónica, estabas preguntando algo. Sí, buenas noches. Realmente, o sea, un tema para mí totalmente nuevo, realmente, porque, bueno, en mi contexto de cuando yo fui mamá, pues ya mis hijos de ahorita son jóvenes, pero yo tenía un médico que me controló, un ginecólogo el embarazo, y él me decía que escuche mientras estaba embarazada música instrumental. O sea, me decía que justamente era me parece que es no sé si cuál sinfonía es, pero es la de Beethoven, que él decía que esa tengo que escuchar, hablaba de que eso pues ayuda al desarrollo de las neuronas en el feto y todo, ¿no? Realmente pues yo lo hacía, pero no, nunca investigué más a fondo y lo hacía como una costumbre. También mi esposo le ponía unos, ¿cómo se dice? Para escuchar, que él tenía de los oídos le ponía con audios en inglés, una cosa media loca, pero bueno. Y yo lo que quería preguntarle al joven que acaba de dar la exposición, al doctor, es, ¿por qué tú ves en el video que tú empiezas con la guitarra, ¿no es cierto? Pero pareciera que también les ayuda, más que el biberón, yo creo que les ayuda a dormir es el movimiento. Porque esa parte, por ejemplo, en nuestra cultura de acá de la sierra todavía se escucha y se usa mucho el tema de la hamaca, ¿no? Hay gente yo le adapté, mi primer hijo se crió prácticamente en una hamaca y era como algo que digamos mágico, porque él comía y después de comer lo poníamos en la hamaca y lo mecíamos y él dormía, pero tranquilo, 4 horas seguidas podía dormir tranquilamente. Entonces, esa relación, tal vez si nos pudieras explicar de la música con el movimiento, ¿sería siempre que se lo haga o como él dice, después ya los niños ya no necesitaban nada, sino que se les hace como una rutina, ¿no? Me imagino. Y la otra, ¿qué, qué es mejor, hacerlo así? O también yo tengo unas mamitas que dice que les ponen a los bebitos una cajita de música, de esas que tienen cuerda, que casi ahora ya no se usa mucho, pero antes te regalaban, eran como obsequios. Ujú. Y esas cajitas, pues ahí mientras el niño está dormido, no para que se duerma, ¿no? Ojo, sino cuando ya está dormido. Entonces, no sé si eso está correcto o no. Sí, hubo muy, muy, muy buenas acotaciones como tal. Como les había dicho, Carolina, primero el cuerpo tiene muchos sentidos, ¿no? Eso muy importante, ¿no? Lo visual, los ojos, los oídos, el tacto, ¿ya? Entonces, estos estos estímulos se complementan a través de la música como tal. No es como que los niños no solo ocupan los oídos para procesar el mundo, sino también necesitan moverse, entender, tocar, sentir para procesar toda esa información que el mundo lleno de estímulos los trae. El hecho de que tú balancees a eso, primero le regula, porque es algo como que normal y algo natural del cuerpo humano como tal. Entonces, ellos se sienten primero abrazados, apego seguro como tal. Entonces, relacionar ese movimiento como tal, claro que es muy necesario en las primeras infancias como tal. No es como que a mi niño de 5 años lo sigo haciendo así, ¿no? Porque igual ya es pesado y todo eso, sino que se necesitan de muchos estímulos para procesar eso. Entonces, visual, luces apagadas. El cerebro ya empieza en un proceso de ya está apagado, es como estoy cerrando los ojos, entonces mi cerebro necesita hacer otra actividad. Movimiento suave, no es como que lo estás moviendo así rapidísimo, ¿no? Es como que es movimiento lento, constante y
eh, seguro, igual en el vientre, como tal, hay ese balanceo igual, ¿no? El niño está así, es como que cuando caminamos, la mamá camina, es como que no es como que la mamá va así, así, sino que va adelante caminando normal y hay ese balanceo natural que existe, ¿no? Entonces, sí se vale complementar con todos estos estímulos para que de alguna manera todos se vayan conectando y después, poco a poco, mientras van creciendo, vamos reduciendo. Porque en este video que yo les mostré, esa fue la tercera vez que fui. La tercera vez que fui a este lugar como tal, a esta guardería. Y esto me tomó este tiempo. Si es que le digo cuánto está ahorita como tal, este tiempo se ha reducido, obviamente porque ya los niños ya empiezan a crecer, pero se siguen utilizando y conectando estos estímulos como tal, como la música. Entonces vamos a ir reduciendo y esto se genera rutina. Entonces, si antes ya era así mi bebé, y a los 2 años ya solo le pongo esta canción, a esta ya solo digo, le canto suavecito. Y yo me acuerdo a mis 4 o 3 o 2 años que mi mami me cantaba la canción de Duerme Negrito de Mercedes Sosa y hasta ahorita me sé, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas uno va conectando y como les dice Carolina, esto es la memoria musical que uno va adoptando y sobre todo porque se conectan las emociones. Somos personas que sienten y esas emociones están conectadas a recuerdos, de experiencias y todo eso muchas veces estuvo acompañado de música. Entonces nosotros ir conectando con lo que hacemos, este movimiento claro que se utiliza, después de ir retirando y todo eso, vamos a ir apoyando en el crecimiento de el desarrollo. Por eso la música no es como que estática. Entonces a los 15 años lo mismo, a la misma canción, a mecerte para que te duermas, no, sino que va cambiando y va adaptándose a las etapas del neurodesarrollo que son muy importantes. Creo que respondí la pregunta. Sí, Sí, aportando un poquito este, a eso, a lo que decía Mónica, eh, quitémonos también el, el tabú, o lo que nos dicen mucho los ginecólogos o nuestros doctores, ¿no? Porque nos dicen, póngale música clásica porque va a ser inteligente. Hay estudios científicos que comprueban que eso no es en total verdad. Cuando nosotros trabajamos desde el vientre materno, lo hacemos, como decía Carolina, desde este bagaje musical que nosotros tenemos, desde nuestras culturas también, desde lo que escuchamos, lo que nos gusta. Porque si yo no me siento bien escuchando Beethoven, no voy a transmitir eso a mi bebé, no va a estar tranquilo mi bebé. Tampoco funciona el hecho que yo le ponga audífonos en la barriga, porque recuerde, tenemos capa más otra capa, el líquido amniótico y todo eso. No funciona, las vibraciones van a ser mínimas. Es mejor su voz natural, la voz de papá también. Ya hablaremos un poquito de eso en otros temas, pero es preferible que lo canten, que esté la música en un parlante y puedan cantar, lo puedan hacer. Entonces, desde ahí empieza todo estas áreas de desarrollo que decía Esteban. Si yo tengo un buen embarazo, desde ahí empieza este desarrollo. Cuando el niño salga, ya va a tener también el hecho de las rutinas que nos decía Mónica, ¿no? Entonces, si yo desde el principio le amacaba a mi pequeño, entonces la rutina va a seguir. Si a mi niño yo le enseñé que en la cuna, por ejemplo, hay niños que duermen con ruido blanco, ruido rosa, con canciones yaceras, con canciones rockeras, yo qué sé, ¿ya? Hechas para los niños, no por si acaso, no canciones, como decía Esteban, esto se modula para el oído de los niños, ¿ya? Entonces, si yo hago una rutina, eso le va a marcar a mi niño y él ya va a saber y él va a decir, ah, ok, el movimiento que ya lo tuve en el vientre materno, claro, está mi sentido vestibular ahí, ¿no? Relajándome, estoy escuchando la canción, mi mamá me está cantando, entonces ya empieza a ser mi rutina y ya eso ya se va quedando en mi subconsciente y en esa memoria musical que jamás se va a perder. Entonces, mm, insisto, no siempre va a ser el hecho de que
necesiten utilizar una hamaca, sino de cómo lo hagan rutina ustedes. Puede que le pongan en la cuna, en la cama, donde sea. Pero si va acompañado de este lado musical o de su voz acompañada, les va a dar un descanso más a los pequeños también, ¿no? Porque reduzco el estrés del niño de, claro, la ansiedad de mamá ya me va a dejar en algún momento, ¿no? Mamá también tiene que descansar. Entonces reduzco toda esa ansiedad y hago que el niño se relaje, que sepa que ahí está mi voz y que cuando su llanto me llame, yo voy a estar presente, ¿sí? Entonces ahí va eso también quitándonos los tabúes de no solo música clásica, no solo esto, no, eh, para nada. De hecho, como digo, científicamente está comprobado, todos estos tipos, se han escuchado los del método Mozart y todo eso. Hay que investigar bien, hay que actualizarnos como profesionales también. Entonces, es un poquito para irles guiando nosotros también desde nuestro lado profesional como musicoterapeutas. Ay, muchísimas gracias a todos la Dali quería preguntar algo más. Bueno, me ha encantado, muchas gracias por el tema. Y bueno, han dado muy buenas pautas muy potenciales para el neurodesarrollo, ¿no? Tanto de bebés prematuros como bebés a término. Y para disminuir este estrés materno, ¿no? Porque yo les suelo decir a las mamás en consulta, tú envuelves al niño, ¿no? Porque el llanto desespera y muchas veces el llanto, pues, con un tema ahí hablando de la lactancia, se cree que no tiene leche, que las cosas no van bien, que ella no lo está haciendo bien. Y estas técnicas ayudan mucho para que la mamá tenga el control y sea ella la que dé esa envoltura de seguridad, esa envoltura de amor, ¿no? Y qué bonito que sea la voz, porque la voz es la música de la madre. Esa es la voz, ¿no? Porque tiene tono, timbre y animación, ¿no? Y conforme el niño va creciendo, va cambiando esos gustos del tono, timbre, de animación, y va cambiando los gustos del bebé conforme crece. Y bueno, me quedo con lo que dijo Carolina. Bueno, todos han dicho muchas cosas muy bonitas y muy potenciales, para seguir aprendiendo esto y seguirlos también refiriendo, ¿no? A estos profesionales que, bueno, yo acá en Guayaquil sí me he topado con dos profesionales, pero que cada vez sean más, ¿no? Porque ese estrés, el estrés materno es cada vez más grande, que no se entiende muchas veces por qué, porque lo tiene todo, la mamá muchas veces lo tiene todo. Yo he trabajado con mamás de muy escasos recursos, tipo Monte Sinaí, ¿no? Y mamás de acá en Guayaquil, y mamás de recursos pues medios altos, y el estrés están todas, ¿no? Por diferentes circunstancias. Y bueno, muchas gracias por este tema y también me voy con lo que dijo Carolina, como les decía, que era que la música es receptividad y expresión, y así es el juego. Y el niño aprende así, recibiendo. Recibe, el niño da, el niño recibe, da, ¿no? Es ese juego de los turnos, ese juego de la expresividad y la emoción, y bueno, que nos compartan sus redes también para seguirlos y no sé si dan estos cursos en línea también, pues que nos pueden servir acá a los que estamos en la costa. Claro que sí, ya le vamos a pasar a la doctora Rocío el contacto para que les haga llegar. Creo que tienen un grupo de lactancia materna y todo eso. Ya le hacemos llegar a la doctora. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Carolina, a Esteban, a Steffi y a todos quienes nos han estado acompañando esta noche. Igual estamos grabando nuestro grupo como todas las sesiones y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que para quienes
no pudieron asistir a todo o para quienes quieren repetirse esta actividad nuevamente, que es súper importante, que en verdad nos despertó muchos intereses, yo creo, de otras, no sé, de otros lugares del país, incluyendo como Guayaquil, etcétera, que tal vez nunca lo han hecho y que gracias bueno, a la buena voluntad de colegas de musicoterapia de Quito, pues hemos podido hacer esto ya casi como 2 años en nuestra unidad. Ha sido muy, muy bueno y podemos compartirlo con todos, ¿no? Y bueno, buenas noches y nos vemos en mayo nuevamente, como siempre. Gracias a todos por estar allí.